Bien, me encanta la pregunta, muy buena. ¿Por qué? Efectivamente, en las opciones políticas que normalmente nos encontramos, terminamos luchando por el mal menor. Decimos, bueno, entre esta opción política y esta opción política, esto es lo menos malo. Y una vez que eliges el menos malo, lo apoyas como si fuese el bien absoluto. Me he encontrado, por ejemplo, católicos que dicen, bueno, tal opción política es el mal menor. Y después veo defendiendo a ese político o partido político, opción política que han categorizado como el mal menor, los veo defendiéndolo como no defienden a Jesucristo. Los veo con una pasión tal, postean a cada rato sobre ese político, ese partido o ese movimiento. Esto sucede en distintos países, no me refiero solo a un caso particular, ocurre mucho. Postean, se pelean hasta con su familia por defender a ese partido político, etc. Y yo me pregunto, oye, si tú lo ves como el mal menor, o sea, ¿por qué lo defiendes como no defiendes a Dios, que es el bien sumo, el bien en esencia? Veo una pasión absoluta en defender a alguno que identificaron como, oh, bueno, es que voto por él porque es el mal menor, pero lo defiendes más que el bien absoluto. Entonces, ciertamente, nos plantean como esta disyuntiva entre elegimos o estos partidos de derecha con estas ideologías libertarias, liberales raras, o votamos por estos políticos de izquierda que vienen con estas ideas raras también, ¿no? Marxistoides, comunistas y todo eso. Y se nos pone en una encrucijada. Y se me pregunta entonces, ¿qué debemos escoger? Lo que debemos escoger es hacer. Explico. Quiero que se rompa con la pasividad de que el papel del católico en política es que vengan políticos con elementos contrarios a la fe católica y que se limite a votar por el que le parezca el menos malo y punto. Entonces uno siente que, sí, yo soy un católico que participa en política, que sigo los principios de la iglesia, no sé cuántos. ¿Y cuál es la actividad que haces? ¿Qué haces por el bien? No haces nada. Lo que haces es simplemente elegir el mal menor. Eso es lo que haces, elegir el mal menor. Tu actividad política se reduce a elegir el mal menor en lugar de luchar por el bien. Entonces, ¿qué debemos escoger? Y por eso me encanta la pregunta. Lo que debemos escoger es no dejarnos llevar por la falsa dicotomía de, izquierda o derecha, este mal o este mal. No, lo que debemos escoger es romper con esa dicotomía y nosotros comenzar a construir un bien mayor. Eso implica que no tenemos que quedarnos pasivamente a simplemente elegir entre malos partidos. Es necesario conformar movimientos políticos, ciudadanos, civiles. No solo me refiero a partidos políticos o candidatos presidenciales que eventualmente postulen, si bien no lo descarto tampoco. Ese mecanismo se puede usar. Pero existen también otras formas de hacer escuchar nuestra voz sin quedarnos simplemente en pasivamente depositar un voto por el candidato de color amarillo o de color rojo, ¿no? O sea, de repente me piden votar entre una bandera amarilla con una serpiente, y eso no me da muy buena espina, o sea, el lado libertario, o votar en una bandera roja con un puño, o sea, sangre y violencia, que es la izquierda. ¿Por qué tengo que elegir entre una bandera amarilla con una serpiente liberal o una bandera roja con un puño marxista? Lo que tengo que hacer es comenzar conforme a principios éticos, trabajar desde el lugar en que estoy como empresario, intelectual, etcétera, lo que sea cada uno, a construir una mejor sociedad, difundir las buenas ideas y eventualmente formar asociaciones, movimientos, asociaciones civiles y también la posibilidad de partidos políticos incluso. Eso tiene sus dificultades, pero también es una posibilidad abierta y en buena parte también necesaria. Ese sería mi punto. Hay que distinguir los nombres de las realidades, en primer lugar. O sea, yo mismo tengo un video en YouTube donde hablo sobre esta distinción entre derecha e izquierda. Es un video en que hice un especial de 100 preguntas, que yo respondía a 100 preguntas que me enviaban por redes sociales. Y me preguntaban como si era de derecha o de izquierda o algo similar, en mi propio caso. Y dije que tal como se entienden la derecha y la izquierda convencionalmente,
como una derecha asociada un poco a ideologías liberales y una izquierda asociada a ideologías marxistas, o sea, no, ninguno. Pero que bajo ciertas acepciones, porque hay diversas acepciones de los términos derecha e izquierda, yo podría proclamarme como de ultraderecha o de ultraizquierda. ¿En qué sentido? Por ejemplo, podríamos hablar de derecha o izquierda en un sentido cósmico. Me explico. En sí, la idea de la derecha es que sería la postura política que busca preservar el status quo, las cosas como son, tal como están. No implementar cambios demasiado radicales o algo así, a lo más algunos cambios graduales. Y la izquierda apostaría por subvertir el orden presente, cambiar el status quo, cambiar el orden social presente, revolucionar las cosas. Ok, entonces, bajo ese tipo de acepciones, que irían más a un nivel de filosofía política, dependiendo del enfoque yo me podría caracterizar, como digo, hasta de ultraizquierda o de ultraderecha. ¿Por qué? Por ejemplo, el orden social actual que tenemos no es un orden cristiano, no es un orden conforme a los valores cristianos. Creo que requiere cambios muy importantes, cambios sustanciales, no meras reformas chiquititas. No estoy diciendo acá que revolución violenta ni nada de eso, simplemente estoy poniendo sobre la mesa que sí considero que se requieren cambios muy sustanciales. ¿Ok? Desde esa perspectiva, si consideramos a este orden que tenemos, a este orden global, a este nuevo orden mundial que tenemos, como el status quo, yo quiero que cambie radicalmente porque no es conforme a valores éticos, cristianos, incluso de decencia humana a varios niveles. Entonces, pero la postura de la izquierda es querer cambiar eso, entonces podría bajo ese tipo de acepción decir que sería hasta de ultraizquierda porque estoy muy comprometido con cambiar esta sociedad hacia Cristo. Pero por otra parte, a un nivel cósmico, que era lo que mencionaba y en el video creo hago referencia a ese nivel cósmico, podríamos decir que en cierto modo el primer izquierdista fue Lucifer. ¿Por qué? Porque había un orden original establecido, un status quo de Dios. Dios había establecido un orden original de las cosas, de la creación y todo eso. ¿Y quién fue el que no le gustó ese orden y quería cambiar las cosas, revolucionarlas? Ese ángel malvado, pues, ¿no? El demonio. Entonces, desde esa perspectiva, el arcángel San Miguel que dice, ¿quién como Dios y quiere preservar el orden de Dios, quiere conservar? Desde esa perspectiva de conservar el orden original que Dios quiere para la creación, el cosmos, etc., podría decir que hasta soy de ultraderecha, porque quiero estar comprometido con conservar lo que originalmente quiere Dios. Pero este mundo en el que vivimos aquí ahora no es ese orden. Así que yo no estoy comprometido con conservar absolutamente este mundo. ¿Ok? Pero tampoco digo que haya que cambiar radicalmente todas las cosas. Por ejemplo, en nuestra sociedad quedan muchos elementos de cristiandad, ¿no? Un cambio absolutamente de todo, como pretenden algunos radicales, tampoco sería correcto. En suma, ¿qué es lo que quiero decir? Que las acepciones de política, de derecha, izquierda, son un tanto flexibles, a decir verdad. Por ejemplo, yo me he encontrado que hay personas que dicen que son de derecha y rechazan el liberalismo, ¿no? Y son antiliberales y antilibertarios y se proclaman de derecha. Hay personas que tienen ideas políticas muy parecidas a las que yo estoy afirmando aquí y que se proclaman de derecha. A mí no me gusta mucho esa etiqueta y creo que en la práctica de la política real, especialmente en nuestro país de América Latina, lo que en la práctica es la derecha termina incorporando muchas cosas que no son conforme a una visión correctamente católica. Pero como digo, he encontrado personas que se denominan así. Entonces, más allá de los nombres, que una persona puede autodenominarse de izquierda o de derecha, lo más importante es ver cuáles son las ideas concretas de esa persona, cuáles son las ideologías concretas que están detrás. Y si tiene ideologías condenadas por la iglesia, como el liberalismo o el marxismo, incluso puede decir que no es de derecha ni izquierda, pero mientras tenga esas ideologías está mal. Entonces, más allá de la cuestión de los nombres, yo diría la cuestión de las ideas y las realidades. Ese sería mi punto. Bien, vamos a esto. Lo primero es que en mi exposición lo que yo digo es que, según los liberales, debería haber un libre mercado restricto de estas cosas.
¿ok? Entonces no es algo que yo proponga, menos aún que yo quiera, ¿no? Pero digo que ellos sostienen eso y que frente a eso lo que yo propongo es que haya unas regulaciones razonables. Esas regulaciones a distintos niveles tendrán distintos alcances en distintas circunstancias. ¿Por qué? Porque las regulaciones son prudenciales. Por ejemplo, hay casos en los cuales la forma de regulación o intervención, para ser más preciso, tiene que ser la prohibición total. Por ejemplo, yo no hablaría nunca de una mera regulación de un libre mercado de abortos, pero que sigue existiendo y nomás lo regulamos, por ejemplo, para que se haga de forma limpia. No, o sea, no puede haber un libre mercado de abortos, ¿no? Sino, lo que yo hacía en mi discurso era listar un conjunto de mercados, ¿no? Listaba varios y luego decía que hay la necesidad de regular. Pero estoy de acuerdo en que hay casos en los cuales la forma de intervención o regulación tiene que transmitirse en la prohibición, ¿no? Por ejemplo, en casos donde hay un atentado directo contra la vida humana, tiene que haber una prohibición. En el caso de los métodos anticonceptivos, nosotros vivimos en sociedades seculares, no vivimos en sociedades, digamos, cristianas, ¿no? Ya estamos en sociedades de pluralismo religioso, hay muchas personas de muchas religiones, muchas perspectivas, ¿no? Y en ese contexto hay que ver qué cosas pueden vincularse conforme a ley para restricciones o incluso prohibiciones y qué cosas no según la circunstancia histórica. Entonces, en el caso de los anticonceptivos, en primera instancia habría que prohibir todos aquellos que sean directamente abortivos, eso sí. Habría que prohibir todos los que sean directamente abortivos. Y debe haber estudios técnicos que lleven a una conclusión independiente de identificar cuáles son, y esos tienen que ser retirados del mercado. Por ejemplo, en Perú, nuestra ley más importante, la Constitución Política, en el artículo 1 consagra, o el artículo 1, 2, que habla de los derechos fundamentales, el derecho a la vida desde su concepción hasta su término natural. Eso dice nuestra Constitución. Entonces, si dentro del libre mercado de anticonceptivos hay los que son abortivos, están atentando contra la Constitución, no se puede permitir eso, hay que prohibición total, ¿no? Luego, hay otras cosas en donde la intervención o regulación, uno podría desear por un impulso moral que haya una prohibición total, pero en la práctica puede haber inconvenientes de implementar una prohibición total. ¿Y quién sostiene esto? Santo Tomás de Aquino. Un santo de nuestra Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, sostiene que no es necesario, e incluso ni siquiera conveniente, que el Estado prohíba todo lo inmoral. Imagínense qué pasaría si el Estado, por decreto de ley, el día de mañana dijera: nadie va a realizar un acto inmoral. ¿No? Ningún empresario ni consumidor, nadie va a consumir nada inmoral, nadie va a vender nada inmoral por decreto de ley, está prohibido. Entonces, por ejemplo, hay un libre mercado de pornografía, ya. Hay gente que ve ese tipo de material en sus dispositivos. Un Estado que tenga que controlar que no haya ninguna aparición de eso, ¿qué tendría que hacer? Controlar totalmente nuestros dispositivos. O sea, tendría el Estado que tener un registro continuo de absolutamente todo lo que hacemos en el celular, ¿no? No solo eso, incluso tú puedes apagar el celular, ok, ya. Pero la mentira también es inmoral. Entonces el Estado tendría que controlar absolutamente toda la actividad que realizamos fuera de casa y dentro de casa. Si yo digo una mentira dentro de mi casa, el Estado tendría que venir y ponerme una multa o una sanción o lo que sea, ¿no? Entonces lo que encontraba Santo Tomás de Aquino es que si el Estado persiguiese todas las cosas inmorales, o sea, todos los pecados, Santo Tomás hablaba de pecados, tendríamos un sistema tal en el cual, pues, tendría muchos inconvenientes. O sea, el Estado no se daría abasto para perseguirlo todo, o regularlo todo, o prohibirlo todo, y al mismo tiempo no tendríamos absolutamente ya ninguna libertad, ¿no? Todo estaría controlado por un Estado totalitario, hipermoralista. Entonces, Santo Tomás apela a la prudencia, de que hay que regular cosas, restringir, en ocasiones prohibir, sí, pero dependiendo del caso y la circunstancia histórica.
Las consecuencias que pueden afrontar a un nivel legal depende de cada país, de las regulaciones que haya en cada país y en qué medida esas regulaciones se ponen realmente en marcha. En Perú, por ejemplo, el Estado es muy ineficiente, esto sucede en muchos países de América Latina, y al mismo tiempo hay mucha explotación laboral y alto grado de informalidad. Significa que hay muchas personas a las cuales no se pagan salarios dignos, pero al mismo tiempo el Estado no se da abasto para preocuparse de eso, ¿no? Es más, no solo que no tenga la capacidad de ocuparse de todo eso a la vez a veces, sino que no tiene la voluntad. Les cuento que yo conozco, en el caso del Ministerio de Trabajo, que hay casos de contrataciones o esquemas laborales que no cumplen las propias leyes laborales en el Ministerio de Trabajo, que supuestamente debe velar, ¿no?, por el cumplimiento de esa ley. O sea, la institución número uno que fiscaliza y todo eso, y que debe el bienestar del trabajador, no siempre cumple esto, ¿no? Entonces, lo que hay que decir es que, como muchas veces sucede en nuestros países en América Latina, pues el crimen es impune, ¿no? O sea, muchas veces no se pagan los salarios debidos y como que no pasa nada, ¿no? Y es también porque nosotros en gran parte como sociedad lo permitimos y hasta lo hacemos. Como les ponía el ejemplo de la empleada del hogar. O sea, hay personas que pueden llenarse la boca hablando de justicia social, por ejemplo. Por ejemplo, hay gente izquierda, ¿no? Hay gente izquierda que habla mucho de justicia social y tienen su empleada del hogar porque al mismo tiempo que hablan mucho de justicia social son gente de mucha plata, ¿no? Lo llamamos caviares, ¿no?, que les dicen. Y tal vez esa empleada, o sea, no la tratan bien y la paga que le dan es ínfima o por debajo de estándares razonables o decentes, ¿no? Y como que no pasa nada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cobrar más conciencia para, en primer lugar, nosotros mismos practicar, cuando seamos empresarios o contratadores, empleadores de alguien, un salario decente, y al mismo tiempo generar conciencia para que la población civil cada vez, pues digamos, haga más ruido de que no se están cumpliendo ciertas leyes. En la medida en que tenemos una permisión pasiva de ese mal, es que los empresarios y políticos siguen haciendo o permitiendo esto. Necesitamos santos que no sean empresarios. Es decir, que se retiren de todo el mundo económico y empresarial y se vayan a rezar. Pero necesitamos también mucho empresarios santos. Santos que sean empresarios. Necesitamos ambos tipos de santos. Necesitamos hombres santos que se separen de todo lo económico y, como digo, se vayan a una vida contemplativa y que recen por nosotros, que necesitamos mucha oración, y necesitamos empresarios santos. Sí, así que está muy bien que en su formación se les haya transmitido eso. En todo espacio debe estar reflejado Cristo. En la forma en que yo trato a mi esposa debe estar reflejado Cristo. En la forma en que yo trato a mis hijos debe estar reflejado Cristo. Y si yo tengo trabajadores a mi cargo, debe estar reflejado Cristo. Y Cristo, por ejemplo, es amoroso, es justo, también es exigente. Es exigente. A Cristo, cuando veía que los apóstoles hacían cosas indebidas, les decía, los cuadraba, ¿no? También, vamos, o sea, un empresario debe ver que los trabajadores cumplan lo respectivo del contrato y observen una buena conducta conforme a los cánones civiles que haya y económicos que sean propios de la empresa, ¿no? Todos esos elementos deben estar. Debe haber un orden, libertad también, disciplina, justicia, caridad, verdad, transparencia, honestidad, integridad. Se requiere eso. ¿Cómo sería el mundo, imagínense, si tuviésemos muchos empresarios santos? Muchas veces nos quejamos de que los políticos son nefastos, ¿no? De que moralmente son, pues, repelentes los políticos. Ah, sí, la clase política. Pero vamos, ¿acaso la clase empresarial son puros angelitos? No. Muchas veces decimos, qué bonito sería el mundo si todos los políticos, por ejemplo, cumplieran los 10 mandamientos. Ya, pero también, ¿cómo sería el mundo si todos los empresarios cumplieran los 10 mandamientos? Entonces, no de todo le echamos la culpa a los políticos. Muchas cosas podríamos hacer. Entonces,
En las empresas hay que reflejar la doctrina católica sobre la justicia social. Ver al trabajador fundamentalmente como un ser humano, no como un mero factor de producción, ¿no? De hecho, en la teoría económica que a mí me han enseñado, de profesión soy economista, ¿no? Comenzaban metiéndome Q igual F de K y L. O sea, el flujo de producción Q en cantidad es una función de K capital y L trabajo. Y toda la realidad humana del trabajador quedaba reducido a una letra L, de la cual había que exprimir al máximo su productividad marginal. La productividad marginal de L será la derivada de Q con respecto a L, etc. Y en el estudio técnico los economistas hemos perdido de lado ese aspecto, ¿no? De ver al trabajador como un ser humano. Entonces, recuerdan en Mateo capítulo 25 que dice: tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, ¿no? Bueno, ¿han escuchado Jesús obrero, por ejemplo? Así como Jesús dice: cada vez que lo hiciste por uno de estos pobres, por mí lo hiciste. Bueno, también en la devoción católica se habla de Jesús obrero, ¿no? Jesús santificó el trabajo, trabajando. Entonces, si yo trato bien a alguien que trabaje para mí, alguien que yo contrato, por ejemplo, si lo trato humanamente, le doy un salario justo, lo felicito por sus logros, etc. Jesús obrero también me dirá el día último, ¿no? Cada vez que tú trataste bien a ese trabajador, por mí lo hiciste. Eso tenemos que hacer. Y por el lado de los trabajadores tenemos deberes también. Hay gente que dice: yo no mato, yo no robo. Oye, ¿verdad que no robas? Tal vez hay parte de tu trabajo que tú cobras, pero no la estás trabajando. Eso es más común de lo que puede parecer. Entonces tenemos que pensar en esa ética también dentro de las empresas. En los niveles más bajos tenemos que hacer todo lo que podamos, difundir y actuar en el nivel en que estemos. Mira, hay personas donde van a difundir la justicia social es en niveles más bajos, como la familia, no diría más pequeños tal vez más que más bajos, ¿no? Más pequeños. Aunque yo mismo, claro, hablé más bajo, más alto, creo también en la conferencia. Pero entendemos que hay personas que van a practicar esto en la familia. Por ejemplo, imagínense unas señoras que se reúnen en el grupo de oración, ¿ya? Y que haya una señora que de repente haga eco de eso que yo dije, de que no hay que regatear tan fuertemente a la señora de las verduras o al taxista. Que tenemos que pensar que la otra persona también tiene necesidades, que tiene que llegar a fin de mes. Que muchas veces no regateamos para comprar un vestido, unas zapatillas, etcétera, para comprar ciertos como bienes de lujo o bienes casi superfluos, pero sí regateamos a las personas de condición humilde que venden en espacios como un mercado, ¿no? Una señora de grupo de oración que claramente lleve ese mensaje a las otras señoras del grupo de oración puede ayudar mucho, porque muchas veces las personas no se dan cuenta. O sea, tenemos el hábito de regatear mucho, así, y especialmente a personas que, vamos, no tienen una gran posición económica, sino son económicamente vulnerables, ¿no? Como vendedores informales o ambulantes o gente en el mercado. Entonces, pero muchas veces no nos damos cuenta que estaba mal. Tal vez alguno de ustedes lo haya hecho y no se ha dado cuenta, simplemente no se había dado cuenta. Hay muchas cosas en mi vida que yo he hecho mal y después, profundizando, me he dado cuenta: oye, yo venía haciendo mal esto. Entonces, pero cuando uno tiene buena voluntad, busca cambiar. Entonces, en un nivel pequeño hay que difundir el mensaje. Entonces, también, cuando uno comienza a difundir la idea entre sus amigos: oye, este taxista también tiene familia, ¿no? O sea, yo tengo que ahorrar para mantener a mi familia, pero este también tiene que ganar para mantener a su familia. Pensar esas cositas. Luego, el que sea empresario tiene que practicar y difundir eso y conversarlo con otros amigos empresarios. Hay que hacer fuerza sobre esto. El que sea político, al mismo tiempo, promover leyes a favor de la justicia social, oponerse a leyes en contra de la justicia social. Dentro de su partido político, oponerse a las ideologías en contra de la justicia social. Y allá a nivel internacional, quien eventualmente sea un diplomático o un presidente, alguien que participe en las negociaciones de tratados internacionales, ponga sobre la mesa el asunto de la justicia social, defiéndalo, fórmese.
Y para eso se requiere mucha formación técnica. Como ya han visto, de profesión soy economista, he dado conferencias en muchos sitios, he escrito artículos académicos, participado en eventos y todo eso. Digamos que tengo un cierto alcance a nivel internacional y trato de influir ahí también en mi labor como académico, como intelectual. Todos desde el espacio en que estamos tenemos que hacer todo lo que podamos hacer. Yo trato de hacer todo lo que puedo hacer. No es mucho, pero trato de dar lo mejor de mí. Cada uno de ustedes haga eso donde esté. Y entre ustedes, alguno de ustedes, estoy seguro, alguno, como mínimo uno va a ser empresario. De hecho, va a haber, no pocos empresarios van a salir de este auditorio. Alguno de ustedes va a ser trabajador, varios de ustedes van a ser padres de familia, alguno de ustedes va a estar dirigiendo un grupo de oración, otro va a ser un político, otro va a crecer y va a ser un intelectual, otro va a ser un diplomático. Bueno, lleven el mensaje en todas esas instancias y harán algo. Bien, vamos a ver.